Señor Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Franco, que está en línea, a quien le agradecemos su tiempo. ¿Cómo le va? Guillermo Canepa saluda, buen año. ¿Qué tal? Buen día, igualmente para ustedes. Gracias por su tiempo, ministro. ¿Por qué se llegó a esta decisión de retirar el capítulo fiscal de esta ley, que de alguna manera era importante lo fiscal, pero que bueno, algunos lo tomaron, inclusive acá en el programa tuvimos varias voces que acordaron y tomaron con satisfacción haber retirado esto, sobre todo en el tema agropecuario, el tema retenciones, y otros que dijeron no, retrocedieron. ¿Cómo lo lee esto usted, ministro? No, la ley bases, no me gusta llamarla ley ómnibus, la ley bases es una ley que está orientada a generar una libertad para el desarrollo económico en la Argentina, una desregulación que permita desatar las fuerzas productivas que tanto han estado, digamos, paralizadas durante mucho tiempo en función de la falta de reglas claras, de los problemas de endeudamiento, de los problemas de la inflación, de los problemas de la emisión monetaria, etcétera. Entonces hay una parte de la ley que está orientada a eso para dar seguridad al mundo de que se puede ahora, con un régimen jurídico adecuado, se puede venir a invertir a la Argentina para darle a los empresarios argentinos la misma, transmitirles la misma certeza, y esa parte de ahí nos parece importante sacarla rápidamente. ¿Qué pasaba? Que todo el tema fiscal, que dentro de la ley era menor, generaba una serie de discusiones que iba cambiando todos los días, que los legisladores planteaban una cosa unos, otra cosa otros, los gobernadores lo mismo, cercano al oficialismo como opositores al oficialismo, al gobierno nacional. Entonces el presidente y el ministro de Economía resolvieron retirar esa parte fiscal para llevarla adelante o conversarla en el futuro, y mientras tanto avanzar en la ley en los temas en los que ya tenemos consenso, que no son los menores, quiero aclarar, es la parte más importante de la ley. Con lo cual ese fue el motivo fundamental de esta decisión, y por supuesto que la reforma fiscal que se planteaban tenían temas que hacían a la recaudación nacional y temas que hacen a la recaudación provincial, con lo cual hay interés de ambas partes de sentarnos en una mesa para analizar qué es lo mejor reformar en el sistema fiscal argentino, no solo para generar más ingresos, sino para hacerlos que sean más justos, más equitativos y que de ninguna manera afecten al sistema productivo nacional, ¿no? Estamos conversando con el señor ministro del Interior, Guillermo Franco, a quien le agradecemos. ¿Y cómo se va a reemplazar esa falta, de recaudación que hubiera sido extra si se hubiera mantenido este capítulo fiscal dentro, como dice usted, de la ley base? ¿Con qué se va a reemplazar esto que tanto se necesita el ingreso, señor ministro? Yo diría dos cosas, ¿no? La primera es que tanto la nación como las provincias, venimos todos haciendo esfuerzos por racionalizar la gestión pública y disminuir el gasto. Lo está haciendo la nación muy fuertemente y sabemos que varias provincias también lo están haciendo, están realizando ajustes. Entonces, por un lado es eso, por otro lado es que también nosotros vemos que luego de haber recibido la Administración Nacional el 10 de diciembre con enormes dificultades y en situación catastrófica, con una hiperinflación casi desatada, todo esto lo hemos explicado ya varias veces, hoy, después de las medidas que se han tomado, hemos visto que varias de las variables están comenzando a colocarse en términos razonables. Entonces el gobierno tiene la expectativa de que esto continúe, por supuesto partiendo de ese compromiso que ha asumido de tener el déficit cero, pero también solucionando temas de la economía argentina que estaban afectando la producción. Le doy un ejemplo. Toda la deuda comercial, que eran todas las autorizaciones de importación que se habían generado durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa, se habían dado un montón de autorizaciones que, como no había dólares, se quedaron en las gateras, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso, aproximadamente 60.000 millones de dólares,
se fueron solucionando a partir del registro que llevó adelante la Secretaría de Industria y Comercio y del BOPREAL, este bono que sacó el Banco Central para poder cubrir esa demanda de dólares de los cuales no había. Al mismo tiempo, ese tema se está casi solucionando, con lo cual lo importante es que se tienen los insumos o que los industriales argentinos van a tener los insumos necesarios para continuar con su producción. Esto es muy importante, ministro, es uno de los temas graves de la economía argentina. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo estamos solucionando. Lo que estamos está solucionando. Es muy importante para todos los sectores, porque en su momento, otrora, antes de asumir el presidente Milei, inclusive faltaban insumos para la medicina, ¿no? Para operaciones ya no de alta complejidad, sino normales o tradicionales. Era un tema muy preocupante. Esto que está diciendo me parece muy importante para destacar. Esperemos que se vaya cumpliendo de ya, porque la situación había abarcado a muchos sectores de la falta de poder, no sé si me permite la palabra, bajar de los contenedores elementos y piezas o lo que sean necesarias para temas urgentes, por ejemplo, ¿no? Así es, eso está marchando ya, es un tema que se está corrigiendo día a día, porque además también hay que tener en cuenta que las arcas del Banco Central estaban vacías de dólares, como todo el mundo sabe, cuando nos hicimos cargo. En todo este periodo, estos 45 días, hemos podido adquirir 5.000 millones de dólares que hoy forman parte de la reserva del Banco Central. Con lo cual digo, todas estas medidas que viene tomando el gobierno solamente en 45 días están comenzando a acomodar las variables más graves que tenía la economía cuando se asumió. Y usted también puede ver cómo la inflación, que ha sido muy fuerte, de arrastre de lo que venía de la gestión del ministro Massa, por eso llegamos a esa inflación de 25% del mes de diciembre, que podía haber sido mucho peor, aclaro, podía haber sido mucho peor si a partir de las medidas que tomó el gobierno cuando asumió el día 10 no se hubieran ajustado todas esas variables económicas. Porque hasta ese momento venía creciendo la inflación al 1,5% diario. ¿Okay? Entonces yo digo, estamos viendo que eso también está comenzando, todavía vamos a tener meses de inflación alta, pero está comenzando a enderezarse también esa línea, con lo cual es muy probable que en poco tiempo más podamos tener la certeza de que las variables más cruciales de la economía se están ordenando. Yo le diría una cosa, le diría un comentario. Mire, yo estaba escuchando recién a un diputado opositor decir que el gobierno debería seguir el modelo de Israel, ¿no? O sea, buscar acuerdos de precios con las empresas industriales, buscar el déficit cero, sí, pero con acuerdos de todos los sectores. ¿Y sabe lo que yo me pregunto? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué nos pasamos 4 años del gobierno del Frente por la Patria, y no por la Patria, como se llame el frente que tienen en el Congreso? ¿Por qué durante 4 años no hicieron todo eso que ahora dicen que debería hacer nuestro gobierno? ¿Por qué llegamos a un país con una inflación durante su periodo del orden del 1000%? Una inflación del 1000% durante 4 años de gobierno, y nos vienen a dar clases de cómo hay que gobernar. Por favor, porque no tienen un poquito de vergüenza, no asumen un poco de responsabilidad, que vienen a pretender hacer academia cuando no han sido capaces de gobernar no solamente estos 4 años, sino los periodos anteriores. Yo digo, me parece que hay que ser justo. Mire, a este gobierno le han hecho un paro antes de los 45 días de asumir. ¿Sí? ¿Cuántos paros y después del paro, esa es la pregunta que yo me hice. No, pero aparte que el paro no fue un fracaso, digamos, porque no impactó en la actividad económica y no fue una manifestación popular como se pensaba, sino que son habitualmente los militantes y el sindicalismo y punto. Pero aparte de eso, de que no asusta ese paro, lo que yo digo es, ¿por qué no le hicieron en 44 años un paro al gobierno anterior? No tengo dudas. A ver, en lo que respecta al sector productivo no paró nadie.
si vamos a poner las cosas de lo que es el sector de este programa, que es un programa agropecuario, yo hablé con muchísimas zonas del país, la gente siguió trabajando y laburando, porque el país se saca trabajando, laburando y no haciendo paro, totalmente de acuerdo estoy con eso. Ahora, lo llevo al tema, señor ministro del Interior, Guillermo Franco, el tema de los tiempos. Es difícil en economía, siempre hay un gran economista a quien le mando un fuerte abrazo, a Juan Carlos de Pablo, que, bueno, tomé algunas clases en su momento de economía allí en el Cronista, cuando yo trabajé tantos años en el Grupo América. Digo, que en economía es difícil dar tiempos. Igualmente el presidente cuando asumió dijo el desastre que recibía, que me parece más que importante explicarle a la gente el desastre que lo que dejaron los gobiernos anteriores, pero tampoco dar tiempos, en economía no se deben dar tiempos, pero también aclaró que la inflación se iba a mantener elevada por un tiempo importante. ¿Usted cree que ese tiempo importante se da durante este año, que se mantendrán los índices inflacionarios altos, o ve que en algún momento no muy lejano, porque la gente se empieza a poner un poco preocupada por el bolsillo, empieza a tender a la baja, ministro? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola, Norma? Que no hay audio. Alejandro, ¿vos me escuchás a mí? Sí, perfecto. Bueno, todavía no. ¿Ministro? Aparentemente están reconectando la comunicación. Bueno, quiero decirles que estamos conversando con el ministro de Interior, Guillermo Francos, que estamos hablando de este capítulo fiscal de esta Ya está en línea. Ministro, se había cortado el audio. ¿Me escucha bien ahora? Perfecto. No, se había cortado, no, le decía yo que más allá de que en economía me enseñaron, no sé si escuchó esa parte, un gran profesor que es sí. Juan Carlos de Pablo. Sí, esa parte la escuché. Que el señor presidente dijo que iba a llevar tiempo. ¿Cree usted que, porque la gente también quiere resultados en algún momento, desde ya, porque los bolsillos están muy flacos, cree usted que en un tiempo no muy lejano se empezará a ver esta caída en yo diría, estancamiento con inflación? Sí, absolutamente. Yo creo que, creo que más temprano que tarde va a pasar eso. No creo que haya que esperar mucho tiempo. La gente va a empezar a ver en los próximos meses una tendencia hacia la baja, que implica que va a haber una estabilización progresiva de la economía, y hay que mirar el escenario completo, ¿no? Donde juegan un montón de temas que son importantes, y además cuando esto comience a pasar también va a haber un rebote de la actividad económica, ¿no? Entonces nosotros tenemos la expectativa, dentro de la gravedad que tiene la situación, que siguiendo por este camino y este compromiso de equilibrar las cuentas públicas y de no tener déficit, estamos seguros que vamos a llegar a un resultado positivo en un tiempo mucho más cercano de lo que la gente espera y de lo que la oposición, yo creo que piensa que va a pasar, ¿no? Entonces, cuando eso pase, digamos, todas estas medidas que se van a tomar, esta aprobación de la ley bases, va a tener una importancia y va a reflejarse en una actividad económica creciente, en una actividad de inversión, como se ha dicho todos estos días, o sea, darle a los inversores la capacidad de explotar una parte tan importante de la riqueza de la Argentina, que son los recursos naturales, petróleo, gas, litio. Sí, sobre todo que haya seguridad jurídica también, ministro, que haya seguridad jurídica, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental. Entonces, si tenemos una ley que da esas señales y brinda esa seguridad jurídica y garantiza las inversiones, me parece que el camino de recuperación económica va a ser mucho más claro, ¿no? En haber retirado este capítulo fiscal de esta ley base, como me dijo usted, yo había hecho ley ómnibus, usted me corrigió, me dijo ley base, tuvo que ver quizás, no sé, no me gusta la palabra presión, o digo, lo de los gobernadores de provincias fuertemente productivas, en este caso en el tema, por ejemplo, retenciones y algunos otros impuestos mal llamados, son impuestos distorsivos, ¿no? Mal llamados retenciones, que son impuestos al precio. Tuvo que ver quizás la iniciativa o el descontento, si me permite la palabra, de provincias netamente productivas en relación a este tema. ¿Tuvo que ver en el retiro del capítulo? Bueno, me parece que lo que tuvo que ver, y lo señaló muy bien ayer el ministro Caputo, es que nosotros entendemos que en la parte fiscal de la ley
había desacuerdos, había diferencias de opinión. La realidad es que la suba de algunos impuestos para nosotros mismos no era lo deseado en términos de los impactos que esos impuestos pueden tener en algunos sectores, sino que respondía a lo que nosotros veíamos como la gravedad de la situación fiscal del país. Ahora, en todas estas conversaciones que hemos tenido con legisladores y con gobernadores, cada uno veía distintas opciones, incluso algunos planteaban modificaciones en algunos de los impuestos vigentes, subir alícuotas en otros, etcétera. Algunos cuestionaban este incremento de 2 puntos en los derivados de soja, sí. En los derivados de soja, o el incremento de las retenciones en otros sectores de la actividad productiva. Y nosotros hemos ido recibiendo varios de ellos, bajamos algunas de las retenciones a 0, pero se estaba haciendo una ensalada que por ahí, por tratar de sacar esa ley, complicaba la aprobación de la parte fundamental, como le decía, del proyecto. Entonces, preferimos sacar toda esa parte fiscal, sentarnos en una mesa a discutirla con todos los gobernadores y los legisladores, y tener una que sea absolutamente clara y en la que estemos de acuerdo, y mientras tanto aprobemos la ley, que es lo que necesitamos para dar señales adentro y afuera de que la inversión es segura en la Argentina, ¿no? ¿Cree que va a ser en corto plazo la aprobación de la ley base en relación a ahora haber sacado el tema fiscal? Y nosotros creemos que sí, nosotros aspiramos a que la Cámara de Diputados sesione el día martes y apruebe la ley base, si pase al Senado y se apruebe en el Senado rápidamente, ¿no? Me parece que la responsabilidad creo que urge a la política. Entonces, yo creo que si estamos todos trabajando por el país, dar estas señales al mundo y a los productores argentinos nos parece que es fundamental. Así que estamos trabajando para eso. Evidentemente está abierto el diálogo con parte de la oposición. ¿Usted cree que al aprobar la ley hay algunos puntos, por ejemplo, que están solicitando facultades extraordinarias para gobernar? ¿Eso cómo lo ve? Bueno, yo creo que en los puntos que hemos tratado hay acuerdos de las facultades, como tienen todas las leyes de emergencia, la han tenido todos los presidentes. A ver, no hay que engañarse en esto, digamos, separemos un poco el ruido político y miremos un poco lo que ha pasado en estos últimos años. Todos los presidentes han tenido esta posibilidad de manejar con celeridad aspectos de la economía. Fíjense ustedes lo que nos pasa mandando una ley al Congreso. No digo que nos deleguen todas las facultades legislativas, pero algunos que hacen a las urgencias y a dar estas señales que le digo y a permitir rápidamente poner en funcionamiento y en marcha la economía del país, me parece que es lo más razonable, ¿no? Y sobre eso no ha habido mucha discusión. Por ahí ha habido discusiones en algún tema, como si ceder atribuciones en temas tributarios, que claramente no estamos avanzando en eso, o con respecto al tema previsional, que bueno, es una responsabilidad del Congreso si no nos otorga esa facultad, pero después nosotros seguiremos gobernando con lo que tenemos, y yo creo que hay algunas delegaciones que son importantes y que se van a aprobar y se van a tratar.